Hoy vamos a hablar de Sigmund Freud, quien nació el 6 de mayo de 1856. Era hijo de un comerciante de lanas que cuando Freud nació ya tenía 41 años y dos hijos, uno de los cuales tenía la edad de la madre de Freud y además tenía un hijo, es decir, que cuando nació Freud ya era tío. Cuando Sigmund tenía 4 años, su familia se trasladó a Viena debido a las dificultades económicas y en aquella ciudad residió prácticamente hasta su muerte. Era una familia de origen judía, pero Sigmund nunca se sintió judío en cuanto a la religión ni en cuanto a las costumbres, pero sí en cuanto a la cultura. De niño cuentan que fue un gran estudiante y cuando terminó su educación decidió que iba a estudiar medicina, aunque en realidad no quería ejercerla, sino que lo hacía más que nada porque buscaba algo que tuviera rigor científico. Cuando estaba cursando la carrera, se dio cuenta que le interesaba más la investigación biológica y trabajó en un laboratorio con el fisiólogo Ernest van Brugge, interesándose en las estructuras nerviosas de los animales y lo que más le iba a interesar, que era la anatomía del cerebro humano. ¿Qué pasaba en el cerebro humano? ¿Qué hace que nos comportemos como nos comportamos? Esa era la pregunta que motivaba a Sigmund Freud. Para esa época conoce a Breuer, Joseph Breuer, quien va a ser una suerte de mentor de él, que lo va a ayudar económicamente y que le va a dar, como vamos a ver en un momento, la puerta hacia el gran pensamiento que luego Freud va a continuar desarrollando. Él, una vez que se recibe de médico, empieza a trabajar en el Hospital General de Viena y empieza a buscar usos terapéuticos con diferentes sustancias, entre ellos la cocaína, lo que le valió una adicción porque experimentaba con él mismo. Luego trabajó también como profesor en la Facultad de Medicina de Viena y allí enseñó a lo largo de toda su carrera, al principio neuropatología y luego el psicoanálisis que sería creado por él mismo. ¿Cuál era este caso que abrió las puertas al psicoanálisis? Era una paciente de Breuer llamada Berta Pappenheim. Ese era su verdadero nombre, pero tanto Freud como Breuer, para cuidar su identidad, la denominaron Ana O. ¿Quién era esta joven? Corría el año 1880 cuando fue trasladada al médico Joseph Breuer, una joven de 21 años que tenía un diagnóstico al que denominaban histeria, que viene de la palabra útero, porque era una enfermedad recurrente en muchas mujeres. ¿Qué tenía Ana O? Bueno, padecía de muchas cosas. Por ejemplo, ceguera, sordera, parálisis parcial de los brazos y las piernas, estrabismo ocular. Y lo que más le llamaba la atención a los médicos era que sufría parafasia, que es una alteración, una afección en el lenguaje, que a veces le hacía perder la capacidad del habla u olvidarse de su lenguaje nativo, que era el alemán, y los sustituía por otros que no dominaba, que podían ser muchas veces el inglés o el francés. Los médicos se preguntaban cuál era el problema de Ana O y concluían en que el problema era neurológico, es decir, que la raíz y la causa de su enfermedad se basaba en una alteración de sus neuronas. Pero ¿cómo se podía estudiar esta alteración en aquella época? No había forma. El cerebro no se podía abrir y mirar, y no había escáneres como los que usa hoy la neurociencia. Pero hay un episodio que va a ser fundamental, que es que Ana O empieza a tener hidrofobia. ¿Qué es la hidrofobia? Es fobia al agua. Y entonces no quiso tomar más líquido y tenían que hidratarla de otras maneras. Breuer
empezó a utilizar la hipnosis y empezó a ver cómo a través de ciertos recuerdos empezaban a destrabar algunas de las afecciones que ella padecía. Por ejemplo, cuando ella cuenta que su madre había dado de beber a su perro de un vaso en el que ella tomaba, le había causado ese bloqueo hacia el agua. Y luego la relación con su padre tenía que ver su brazo que no podía mover, porque cuando su padre había muerto, ella había sujetado a su padre con el brazo en la cama cuando partía. Y entonces Breuer se dio cuenta que había una cura posible para eso, y era la cura del habla. Esto se lo contó a Freud, y Freud quedó maravillado, y empezaron a hablar de ese tratamiento que le llamaban catárquico. Pero lo que Freud empezaba a defender a partir de ahora, y que incluso fue tan radical que lo llevó a la separación con Breuer, fue que el problema no estaba en el cerebro en tanto como problema neuronal, sino que lo que había allí era un problema que se manifestaba a través de los recuerdos. ¿Y dónde se hallaban esos recuerdos? Bueno, en el inconsciente. Y entonces Freud va a desarrollar esta teoría fuertemente del inconsciente, esta teoría catárquica, en donde el problema no es neurológico, sino que es psicológico, y va a inventar su teoría del psicoanálisis. Tuvo que enfrentarse a los demás médicos que lo consideraban un loco, un extraviado, porque seguía con este método catárquico y la hipnosis, y además hacía asociación de palabras a través de la hipnosis, y hablaba de inconsciente, de represión, de transferencia, e incluso interpretaba los sueños. Además de todo eso, consideraba que la raíz de los problemas se encontraban en el pasado y que todos ellos tenían un matiz sexual. Esto era llanamente imposible de asimilar por la ciencia de esa época. Sin embargo, Freud siguió trabajando, y así fue que se cruzó con un grupo de personas que decidieron acompañarlo en este camino. Alguien que ya venía trabajando en el mismo sentido que él fue Carl Jung, psiquiatra suizo, que se acercó a Freud y cuentan que en ese primer encuentro charlaron durante 13 horas. Había una diferencia entre ambos, porque Jung hablaba de ciertos sucesos paranormales, según los entendía Freud, como por ejemplo la sincronía en los actos, el inconsciente como capacidad de adelantarse. Pero lo que los hizo, después de una larga amistad y construcción juntos, lo que los hizo romper esa amistad e incluso esa afinidad científica para trabajar juntos fue que, según Jung, no podía ser la libido, es decir, la fuerza sexual, la que sea primaria en todos los casos de los recuerdos. Según Jung, la sexualidad reprimida podía ser una de las tantas causas de una alteración psicológica. Y allí va a ser que ambos se separan. Sufrieron mucho los dos, pero la teoría sexual, el concepto de líbido, siguió propiciándose durante los años y Freud finalmente, gracias a su lucha y a su persistencia, fue aceptado en la comunidad científica. En el año 1923 le diagnosticaron cáncer de mandíbula. Él fumaba mucho y tuvo que someterse a varias intervenciones. Luego tuvo que emigrar a Londres porque estaba el nazismo ya instalado en la zona de Austria y de Alemania, así que debió emigrar para salvar su vida. Dicen que a pesar de que estaba gravemente enfermo, nunca decayó su actividad y siguió investigando hacia el final de su vida todo lo que fuera referente al misterio de la mente humana. Nos despedimos con una frase de él que describe a la ciencia de su tiempo y quizás también a la nuestra. Él nos dice: la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas.